El cerebro se divide en dos hemisferios. Cada uno tiene territorios definidos, los cuales se llaman lóbulos cerebrales. Estos están delimitados por grandes surcos llamadas cisuras. Tenemos al lóbulo frontal. Es el encargado de la conducta motora, la toma de decisiones, la coordinación, las emociones, la resolución de problemas, y encontramos aquí también parte del lenguaje. Tenemos el lóbulo parietal. Es el encargado de regular la temperatura, las funciones sensitivas y las asociativas. El lóbulo occipital es el encargado de la visión y el reconocimiento espacial. Y por último, el lóbulo temporal. Es el encargado de la memoria, la audición y el aprendizaje. Las áreas de Brodmann fueron propuestas por este alemán a principios del siglo XX. Él es el primero en realizar un mapa de la corteza cerebral. Identifica 50 regiones. Algunas de estas están involucradas con el lenguaje, la visión y el procedimiento sensorial. Su trabajo actualmente todavía se toma como referencia. Todas estas áreas fueron estudiadas por él. Él propone esta división de la corteza cerebral basándose en las diferencias de su arquitectura microscópica y relacionándolas con sus funciones. Hablaremos del área de Wernicke, la cual es el número 21 y 22. Esta área es la principal para la comprensión del lenguaje, por lo tanto se considera una región más importante de todo el cerebro para que se puedan llevar a cabo las funciones intelectuales superiores. Esta se ubica detrás de la corteza auditiva primaria, en la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal. Lleva su nombre en honor al neurólogo alemán Karl Wernicke, quien fue el primero en relacionar este tipo específico de alteración del habla con un daño en zonas posteriores del hemisferio izquierdo del cerebro. Y llevan de número es el área 21 y 22 de Brodmann. Ahora hablaremos del área de Broca. Esta área proporciona los circuitos nerviosos para la formación de palabras. Esta está situada en la corteza prefrontal y en la posterolateral y en la parte del área premotora. Se llama así en honor al médico francés Paul Pierre Broca, quien la describió en el año 1864, después de haber realizado varios estudios post-mortem en pacientes afásicos que presentaban un grave daño en esta región. Y los números correspondientes a las áreas de Brodmann es el número 44 y 45. El habla es la manifestación concreta y cotidiana de una lengua. A través del habla se determina a qué región pertenece un sujeto hablante, clase social, nivel educativo, edad y contexto donde se expresa. Algunas características son el modo directo en que se comunican los seres humanos. El habla también es parte de la lengua. Algunos ejemplos son las variaciones dialectales, como el mexicano, el argentino y el venezolano. El lenguaje es el proceso físico o biológico que permite la comunicación entre seres humanos de una misma especie. Se trata de un mecanismo para procesar, preservar y transmitir información. Alguna de las características es la habilidad natural, gracias a la evolución del cerebro y los órganos que nos permite articular palabras y expresar nuestras ideas y pensamientos. Existen algunos tipos de lenguaje, como el lenguaje humano, el lenguaje entre animales, el lenguaje informático y el lenguaje matemático. La comunicación es un conjunto de todas las formas de expresión que el ser humano hace por las palabras o signos, ya sea oral o escrita. De esta manera, todas las personas pueden comunicar cualquier cosa, desde sentimientos o deseos hasta necesidades y opiniones. Se da entre dos o más personas. Dentro de ellas existen elementos de comunicación, los cuales son el emisor, que es la persona que transmite el mensaje. El receptor es la persona que recibe este mensaje. El mensaje es la información que se transmite. El código es el sistema que se usa como sonidos, gestos y lenguaje. El canal es el medio por el que se transmite el mensaje. Y el contexto son circunstancias que rodean la comunicación, ya sea del lugar, el momento, la intención. Etapas del desarrollo del lenguaje.
etapa prelingüística, denominada también presemiótica, preverbal o etapa oral no lingüística. Alarcos 1976 nos habla de etapas precedentes a la utilización efectiva del lenguaje, durante las cuales se pueden encontrar funciones habituales ejercidas por el lenguaje. Durante este periodo se produce además una intensa actividad fónica que sirve para que en el futuro se pueda dar un buen funcionamiento de los órganos destinados a materializar el lenguaje y también al desarrollo del aparato auditivo. Comprende los primeros 10 a 12 meses de edad y se caracteriza por la expresión bucofonatoria. El infante emite solo sonidos onomatopéyicos. La comunicación que establece el niño con su medio es efectivo y gestual. Tiene un valor relevante y trascendental en la configuración de las bases del desarrollo lingüístico, ya que tanto las expresiones vocales como las verbales influyen determinantemente en el desarrollo. Existen 3 funciones básicas para este periodo y son la ejercitación articulatoria y auditiva, la identificación y diferenciación fónica y la respuesta al entorno fónico. En esta etapa también se puede mencionar la etapa del prebalbuceo, que se dan vocalizaciones reflejas y el gorgojeo. Durante el primer mes de vida, lo único que emite el niño son vocalizaciones reflejas o exteriorizaciones sonoras, como el llanto. En la etapa del balbuceo, que se da a partir del tercer mes, se pueden emitir de comunicación. Sin embargo, no se puede decir con precisión cuándo comienza, cuando este anuncio del lenguaje se precisa y confirma, o cuándo se puede hablar de la primera palabra. Por eso la fecha de su aparición está diversificadamente fijada, ya que los estudios al respecto se basan mayormente en las informaciones que dan las madres. Castañeda, 1999, lo sitúa en el momento en el que el niño emite la primera palabra, tal y como se manifiesta en el sistema adulto. El trastorno de procesamiento auditivo central, conocido como CAP por sus siglas en inglés. El procesamiento auditivo es un proceso que implica funciones perceptuales, cognitivas y lingüísticas. Es una pérdida de audición funcional de origen neurológico, es decir, un bloqueo a nivel de las vías auditivas del sistema nervioso auditivo central y el córtex relacionado con las inhabilidades auditivas. Se desconoce la causa del trastorno. Las pruebas sugieren que los niños con traumatismos craneales, intoxicación por plomo, crisis convulsivas o infecciones crónicas del oído corren el mayor riesgo para padecer un trastorno de procesamiento auditivo. No tiene cura, pero hay varias estrategias diferentes que pueden ayudar, tanto la escucha como el desarrollo de las vías auditivas a lo largo del tiempo, sobre todo cuando se empieza a aplicar desde que un niño es pequeño. 1. Adaptaciones físicas para mejorar el entorno de escucha. 2. Terapias individuales. 3. Ayudas de otros profesionales para controlar los síntomas no relacionados con la escucha. Por ejemplo, logoterapia para tratar déficits lingüísticos. Psicoterapia, cuando el trastorno del procesamiento auditivo se asocia a depresión o ansiedad. Arteterapia o musicoterapia, para mejorar el autoestima. Y por último, terapia ocupacional, para ayudar en las cuestiones sensoriales o en las dificultades relacionadas con el ritmo. La audición depende de una serie de pasos complejos que convierten las ondas sonoras que viajan por el aire en señales eléctricas. Estas señales llegan al cerebro a través del nervio auditivo. Las ondas sonoras entran al oído externo a través de un pasaje estrecho llamado conducto auditivo, que llega hasta el tímpano. El movimiento de las ondas sonoras hace que el tímpano vibre y a la vez transmita estas vibraciones a 3 huesecillos diminutos del oído medio. Estos se llaman martillo, yunque y estribo. Los huesecillos del oído medio amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea en el oído interno. La cóclea tiene forma de caracol y está llena de líquidos.
Tiene una membrana elástica a lo largo de su estructura que se divide en dos secciones, superior e inferior. Esta membrana es conocida como membrana basilar porque sirve de base para la estructura clave del sistema auditivo. Una vez que las vibraciones llegan hasta el líquido dentro de la cóclea, se forman ondas que viajan a lo largo de la membrana basilar. Las células ciliadas, que son células sensoriales sujetas a la superficie de la membrana, bailan con el movimiento de la ola. Las células ciliadas, cerca de la parte ancha de la cóclea, detectan sonidos de tonos altos, como el llanto de un bebé, y las células ciliadas cerca del medio detectan sonidos de tono más bajo, como el ladrido de un perro. Al moverse las células ciliadas hacia arriba y hacia abajo, usan proyecciones microscópicas parecidas a cerdas, que se encuentran encima de las células ciliadas. Se topan con la membrana sobresaliente y se inclinan. Esta inclinación hace que se abran unos canales que parecen poros que están en las puntas de los estereocilios. Cuando esto sucede, ciertas sustancias químicas entran a las células generando así una señal eléctrica. El nervio auditivo lleva esta señal eléctrica al cerebro que la convierte en sonido que podemos reconocer y entender. El lenguaje es una herramienta compleja y multifacética que permite a los seres humanos comunicarse y transmitir información de manera efectiva. Algunas de las propiedades del lenguaje incluyen comunicación. El lenguaje tiene como objeto principal la comunicación entre individuos o grupos de individuos. Las palabras y las frases que utilizamos tienen un significado específico que se comparten entre los hablantes de un mismo idioma. Arbitrariedad. La relación entre las palabras y su significado es arbitraria, lo que significa que no hay una conexión necesaria entre la forma de la palabra y su significado. Por ejemplo, no hay ninguna razón obvia por la cual la palabra perro debería significar lo que significa. Productividad. El lenguaje es productivo, lo que significa que podemos crear y entender una cantidad infinita de oraciones diferentes. Podemos combinar palabras y frases de muchas maneras diferentes para expresar una gran variedad de ideas. Desplazamiento. El lenguaje permite a los hablantes referirse a cosas que no están presentes en el momento que se habla. Por ejemplo, podemos hablar sobre un evento pasado, futuro o imaginario. Estructurado. El lenguaje tiene una estructura específica que se rige por las reglas gramaticales de cada idioma. Las palabras y las frases se organizan en oraciones y párrafos para transmitir información de manera efectiva. Creatividad. Los hablantes del lenguaje tienen la capacidad de crear nuevas palabras y frases que pueden ser entendidas por otros hablantes del mismo idioma. Cambiante. El lenguaje es un fenómeno en constante evolución, que cambia y se adapta a lo largo del tiempo. Las palabras y frases pueden cambiar de significado y nuevas palabras pueden ser introducidas a medida de que cambian las necesidades de comunicación de una sociedad. Estas son algunas de las propiedades del lenguaje, pero en general podemos decir que el lenguaje es una herramienta fundamental para la comunicación humana y que su complejidad y diversidad son importantes. La sintaxis es una rama de la gramática que estudia los principios de ordenamiento y de combinación de las palabras y de los conjuntos que están formados dentro de la oración, llamados sintagmas. A su vez, los sintagmas están dotados de un sentido específico y una función dentro de ellas. La síntesis en español establece un orden por defecto en el que se formula las oraciones que conocemos como SVP. Esto quiere decir pues que todas las oraciones tienen que tener un sujeto, un verbo y un predicado. En la morfología, pues se sabe que es que estudia las unidades del significado en el lenguaje. La unidad más básica se llama morfema.
Para esto hay diferentes clases de morfemas gramaticales, como es la morfema de sincesiales o flexivos, que son los morfemas que añaden a las palabras la información gramatical pero no cambia su contenido semántico. También reciben nombre de desinencias. También están los morfemas de género, pues que expresan masculino y femenino, los morfemas de números expresan singular y plural, los morfemas de personas que indican las personas que realicen una acción, los morfemas de tiempo que indican pasado, presente, futuro y simultáneamente, anteriormente y posteriormente, y los morfemas de modo también que indican si el verbo está en indicativo, imperativo, etc. Los morfemas de aspecto indican si la acción del verbo se percibe como termina o como iniciaba. En la fonología tiene un nivel de descripción de la gramática que estudia los sistemas de sonido de las lenguas naturales y la naturaleza de tales sistemas, a diferencia de la fonética que estudia la producción y la percepción de los sonidos. La fonología ve los sonidos como unidades discretas o segmentos llamados fonemas. La fonología describe el modo en el que los sonidos funcionan en una lengua en particular o en las lenguas en general en un nivel abstracto o mental. En la semántica, pues es la relación que se establece entre palabras que tienen una misma raíz y que por ende tienen significados similares. Las palabras que tienen el mismo significado pues se le conocen como sinónimos, y también habla de los antónimos, que son las palabras que significan lo contrario a la palabra que se busca. En la pragmática se refiere a la manera en que utiliza el lenguaje para comunicarse y no tanto a la forma que dicho lenguaje está estructurado. Cada uno de los enunciados hablados se denomina acto al habla. Un acto al habla debe cumplir ciertas condiciones para que tenga validez. Debe involucrar a las personas, las circunstancias apropiadas, estar completo y correctamente realizado por todos los participantes y entender sus intenciones. Los actos al habla pueden ser directos o indirectos. Los actos del habla directos tienen una forma sintáctica específica. Un ejemplo es que yo le diga a una persona, contesta el teléfono. Y la forma sintáctica que adopta un habla indirecta no refleja necesariamente la intención, sino, por ejemplo, utilizando el mismo ejemplo del teléfono, yo puedo decir ¿puedes contestar el teléfono? Es básicamente lo mismo, pero lo estoy haciendo indirectamente. Teoría de Skinner en la adquisición del lenguaje. También se le conoce como teoría del condicionamiento o teoría del aprendizaje operante. Esta teoría considera que los padres moldean la producción del habla de sus hijos al reforzar los sonidos que más se parecen al habla adulta. Nos dice que el aprendizaje del lenguaje se da a partir de la imitación, la asociación de palabras o situaciones, de objetos o de acciones. Es cualquier conducta observable y puede ser mediante algún objeto de intervención. Para que se adquiera el aprendizaje del vocabulario y la gramática se hace por condicionamiento operante. Para Skinner se produce cuando un organismo, en este caso el niño, interacciona con un sistema que proporciona recompensas como respuesta a un tipo de conducta. Entonces podría decirse que el condicionamiento operante es ese premio y castigo. También nos explica que la similitud en el desarrollo del lenguaje de todos los niños pues es diferente porque todos los contextos de cada uno varían. La teoría de Noam Chomsky para la adquisición del lenguaje postula la existencia de una estructura mental innata que permite la producción y comprensión de cualquier enunciado en cualquier idioma natural, posibilitando además el proceso de adquisición y dominio del lenguaje hablado. Es decir, pertenece a la naturaleza de los seres humanos la adquisición del lenguaje y requiere muy poco input lingüístico para su correcto funcionamiento, porque se desarrolla prácticamente de manera autónoma. Existen diferencias entre la competencia y la ejecución lingüística. La competencia corresponde a la capacidad que tiene un hablante
oyente idealizado, los cuales serían un tipo de hablante que conoce el lenguaje a la perfección y que nunca comete errores debido a que no se ve afectado por limitaciones o distracciones del contexto. Esto quiere decir que puede asociar sonidos y significados conforme a reglas inconscientes y automáticas, mientras que la actuación o ejecución lingüística corresponde a la interpretación y comprensión de oraciones de acuerdo con la competencia. Para Chomsky, la razón de la existencia del lenguaje en los humanos no es permitir la comunicación, sino permitir la creación y expresión del pensamiento. El cuerpo humano es una fuente de producción de sonidos, al igual que cualquier instrumento sonoro. Entonces debe existir alguna fuerza que ponga en marcha el mecanismo, así como algún elemento que pueda vibrar. De la siguiente imagen, el siguiente esquema, vamos a analizar cómo es que funciona. La fuente energética es el aire que está comprimido en los pulmones. Los adultos intercambian este aire con el del ambiente aproximadamente 12 veces por minuto. Este proceso de inhalar y exhalar aire se denomina respiración. El aire que se expele de los pulmones atraviesa los pliegues vocales que están localizados en la laringe. Durante el habla, el aire hace vibrar con rapidez los pliegues vocales mediante un proceso denominado fonación, lo que da lugar a una serie de pequeños soplos de aire que se producen con tanta rapidez que son percibidos como un zumbido sosteniendo de baja frecuencia o tono laríngeo por encima de la laringe en el tracto vocal. Dicho tono resulta modificado por la acción conjunta de los procesos de resonancia y articulación. El tracto vocal consta de la garganta o faringe, la boca o cavidad oral y la cavidad nasal. Al variar la configuración del tracto vocal, un hablante puede modificar las características de resonancia o tono laringio. Los sonidos aún pueden modificarse de una manera más precisa mediante la articulación que tiene lugar en la cavidad oral. La lengua, el paladar, los dientes y los labios permiten restringir o bloquear momentáneamente el aire que sale del tracto vocal, lo que transforma el zumbido inicial en sonidos de habla.